Mis padres me dijeron que este año no hay cena de Navidad, pero cuando vi las fotos familiares en sus redes solo faltaba yo e incluso estuvo el pavó que yo hice. Yo soy ese tipo de persona que se esfuerza más de la cuenta para que todo salga bien. No importa si se trata de mi trabajo, mis amigos, o mi maldita familia. Siempre he tenido ese defecto de querer que las cosas estén en orden, que cada quien tenga lo que necesita, que nadie se quede por fuera. Y que al menos una vez al año podamos sentarnos sin gritar ni lanzarnos la culpa de cosas que pasaron hace una década. Y ese momento, para mí, siempre fue la cena de Navidad. No por religión ni por tradición barata, sino porque era la única fecha en que todos fingíamos que nos queríamos y, a veces, solo a veces, ese teatro bastaba para que el corazón no doliera tanto. Desde que tengo memoria he sido yo el que se encarga del pavó, de hornear el maldito postre que a nadie le gusta pero igual piden, de comprar los regalos de los primos. Incluso de adelantarle dinero a mis padres cuando el aguinaldo se les iba en tonterías. Nunca dije que era justo, pero lo hacía porque creía que eso era ser familia. Y como idiota, me lo creí por años. Hasta esa última Navidad. Todo comenzó unas 3 semanas antes del 24. Yo ya tenía la cocina de mi apartamento hecha un desastre porque había empezado a marinar el pavó con tiempo, como siempre, usando la receta que mi abuela me enseñó y que mi mamá, según ella, ya había olvidado porque a esa edad uno ya no se acuerda de nada. Había comprado los ingredientes desde octubre, no porque sea exagerado, sino porque en Austin todo se agota una semana antes y luego terminas pagando el doble por un pavó seco como zapato. Tenía listos los vegetales para la guarnición, el vino para brindar, y hasta me había gastado parte del cheque del trabajo en una tabla de quesos finos que me juré que este año sí me merecía. Estaba listo. Había limpiado mi carro para irme el 23 en la noche a San Antonio, como cada maldito año, porque si algo no falla en esta familia, es que a mí siempre me toca ir hasta allá. Pero entonces, una noche, mientras hablaba con mi madre por teléfono para confirmar que necesitaban que llevara aparte del pavó, me soltó, con la voz más indiferente que le he escuchado en años, que este año no habrá cena. Mijo. Yo me quedé en silencio, y ella, como si no se diera cuenta de lo que había provocado, siguió diciendo que estaban muy cansados, que todo estaba muy caro, que mejor lo dejáramos para el otro año, que total, no pasa nada. Mi papá, de fondo, solo gritó algo como ya era hora de romper esa tradición estresante. Y mi hermana, que vive con ellos, ni siquiera se dignó a llamarme, aunque le escribí para ver si era verdad o si me estaban jugando alguna broma de mal gusto. Su respuesta fue un simple sí, no habrá nada, mis papás ya dijeron. No hubo más. Ninguna explicación. Ninguno sentimos. Nada. Me sentí como si me hubieran escupido en la cara después de todos los años que estuve ahí cocinando, limpiando, ayudando, pagándoles los caprichos, haciéndoles favores. Pero bueno, me tragué el orgullo, lo empujé con una cerveza barata y me dije que no valía la pena armar un escándalo. Que tal vez, de verdad, no había plata. Que estaban cansados. Que quizá necesitaban tiempo para ellos. ¿Qué sé yo? Me forcé a creer cualquier cosa para no romperme. Así que llegó el 24 y, por primera vez en años, me quedé en mi apartamento solo. Ni música navideña, ni luces, ni regalos. Nada. Me hice un ramen de sobre, me serví un vaso del whisky más barato que encontré en la alacena y me recosté a ver capítulos viejos de The Office mientras trataba de no mirar la hora. Porque sabía que, si lo hacía, iba a imaginarme todo lo que estaría pasando si la cena realmente fuera a suceder. Me resistí, lo juro. Pero cerca de las 11 de la noche, entré a Facebook porque ya no aguantaba más y, de inmediato, lo vi. Lo primero que apareció fue una publicación de mi hermana, con la clásica foto grupal en el comedor, todos arreglados, brindando, sonriendo como si fueran la familia modelo de una puta tarjeta navideña. Y ahí estaba el puto pavó. El mío. En mi bandeja azul, con los mismos cortes que yo había hecho antes de meterlo en la salmuera. Incluso los acompañamientos eran los que yo había preparado y dejado en casa de mis padres el fin de semana anterior porque siempre adelantábamos trabajo. Había pasteles, ensaladas, botellas de vino, todo.
Todo. Todos estaban ahí. Hasta mis primos de Houston, que solo vienen cuando hay carne gratis. ¿Y yo? Yo era el único que no aparecía. Ni siquiera una mención, ni una indirecta, ni una jodida excusa. Me quedé mirándolo todo, sintiendo cómo se me quemaba algo dentro que no supe si era tristeza, rabia o una mezcla de ambas. Y lo peor fue que no lloré. Me habría gustado llorar. Pero solo sentí frío. No en el cuerpo. En el pecho. Como si me hubieran vaciado por dentro. Me metí a la publicación y escribí lo único que sentía en ese momento: gracias por decirme que no habría cena. Ojalá el pavo le sepa a traición. No hubo respuesta. Ni de mi madre, ni de mi hermana, ni de nadie. Solo silencio. Y en ese silencio, entendí que ya no era parte de esa familia. Que en algún punto, sin avisarme, me habían sacado del grupo. Y que, esta vez, no me iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo me usaban para después desecharme. Porque si querían guerra, yo ya tenía la receta para servírselas en frío. Actualización 1. Pasaron unos días después de esa noche de mierda. Y aunque intenté hacer como si nada, como si fuera una anécdota más que guardar en el archivo de decepciones familiares, la verdad es que no pude. Había algo que me carcomía la espalda al dormir, como si todo mi cuerpo entendiera que no se trataba solo de una cena, ni de una omisión inocente, ni de un simple malentendido. No. Esto había sido algo planeado, deliberado, hecho con toda la frialdad de quien no solo te quiere fuera de su mesa, sino también de su vida. Y lo que más me jodía era pensar en todo lo que les había dado a lo largo de los años, en cómo siempre estuve ahí, incluso cuando ellos no movían un dedo por mí. Porque una cosa es que te olviden por accidente, y otra es que te usen, se aprovechen de ti, y luego se rían con una copa de vino en la mano mientras tú tragas mierda en tu apartamento de una sola habitación, mirando sus fotos como un espectador más. Así que esperé a que terminara el año para no ir directo con la sangre caliente, y el primer fin de semana de enero me monté en mi carro y manejé hasta la casa donde crecí. Lo hice sin avisar, sin mensajes previos, sin llamadas de advertencia. Entré por el portón trasero, como siempre lo hacía, y ni bien pisé la cochera, me encontré con que aún tenían mi hielera, mi tabla de madera y mi olla grande guardadas donde siempre. Ahí estaban mis cosas. Bien cuidaditas. Como si esperaran a que volviera para la próxima fiesta. Como si nada. Toqué la puerta con el dorso de la mano y fue mi madre la que abrió. Me miró como si no supiera si debía sonreír o cerrar la puerta en mi cara, y yo no le di tiempo para decidir. Le dije que venía por mis cosas. Nada más. Ella fingió sorpresa y soltó con una voz que me revolvió el estómago que no había necesidad de ponerse así, que lo de Navidad fue una confusión, que no sabían si yo iba a poder venir, que todo fue muy improvisado. No le creí ni una sola palabra. Me quedé mirándola, callado, mientras ella intentaba recomponer la cara con esa falsa dulzura que tanto perfeccionó desde que yo era niño. Mi papá apareció por el pasillo, ese mismo pasillo donde yo solía correr cuando me caía de la bicicleta o cuando traía buenas notas del colegio. Me miró de arriba abajo, como si buscara señales de que estaba a punto de armarles un escándalo. Dijo algo como que uno no puede hacer tanto drama por una cena. En ese instante sentí como me explotaba algo por dentro. Le respondí que el drama no era por una cena, sino por todo lo que representaba esa cena, por todo lo que hicieron detrás de mi espalda y por cómo se habían aprovechado de mí, una vez más. Le recordé que yo había comprado todo, que incluso la puta bandeja era mía, que ellos no habían tenido ni la decencia de devolverme los ingredientes, ni de mandarme un mensaje, ni de fingir algo de culpa. Mi madre, en un tono tan hipócrita que me dieron náuseas, intentó suavizar la cosa diciendo que de todas formas el pavo estaba delicioso y que todo el mundo lo alabó, como si eso fuera consuelo. No me reí. Ni siquiera respondí. Caminé hasta el cuarto del fondo donde habían guardado mis cosas, metí todo en la caja que traía en el carro, y antes de irme, les dije lo único que de verdad quería que escucharan, que no me volvieran a pedir ni un centavo más. Que se acabó el depósito mensual para la hipoteca, que no iba a ayudar más con la luz, ni con el internet,
ni con ningún me haces el favor y me prestas, ni con las compras de emergencia, ni con las citas del seguro dental. Que se las arreglaran como pudieran. Mi papá soltó una carcajada seca, esa risa de hombre orgulloso que cree que tiene todo bajo control, y me dijo que yo no podía simplemente dejar de pagar así como así. Le contesté que sí podía, que el dinero salía de mi cuenta y que, a partir de ese momento, se quedaban sin su mesada. Mi madre intentó irse por el lado emocional diciendo que yo no sabía lo difícil que estaba todo, que estaban atrasados, que la abuela estaba enferma y que los gastos médicos se habían disparado, pero yo le respondí, sin subir la voz pero con el tono más cortante que he usado en mi vida, que si iban a gastar dinero en pavos y cenas con la familia que sí les convenía, entonces que también sacaran para pagar su propia jodida hipoteca. Agarré mis cosas, tomé mi caja de herramientas, el asador que había comprado el verano pasado y que habían dejado lleno de polvo en la parte trasera del patio. Y me llevé también la botella de Bourbon que todavía tenían en la despensa y que yo mismo había regalado en noviembre. Me subí al carro sin mirar atrás, y en el retrovisor solo alcancé a ver a mi madre con cara de piedra y a mi padre mascullando algo que no logré entender, pero que, sinceramente, ya no me importaba. Esa noche, ya de regreso en Austin, abrí la botella que me llevé, me serví un trago sin hielo, me senté en la silla frente a la ventana, y ahí, mirando la calle desierta, me repetí una sola frase mientras el alcohol me ardía la garganta, esta vez no me voy a quedar callado. Esta vez me voy a asegurar de que cada pinche sonrisa que compartieron esa noche les pese como una piedra en el pecho. Porque si ellos decidieron dejarme fuera, yo me voy a encargar de que esa exclusión les cueste caro. Que no se les olvide quién hacía que esa mesa se llenara. Y que cada vez que piensen en ese pavo que tanto alabaron, les sepa a mierda. Actualización 2. Habían pasado poco más de 6 semanas desde que me fui de esa casa por última vez, cargando mis cosas como si hubiera recogido los restos de una versión rota de mí mismo. Durante ese tiempo no recibí ni una sola llamada. Nada. Ni una explicación, ni un vamos a hablar, ni un quizá exageramos. Era como si hubieran decidido borrar todo rastro de mí de su vida con la misma frialdad con la que habían organizado esa cena familiar a mis espaldas. Al principio, lo admito, me pasé las noches repasando todo en la cabeza, una y otra vez, como si buscara una grieta que me permitiera justificar lo que habían hecho. Porque así de jodido me tenían, tratando de encontrarles excusas a las mismas personas que me habían usado y descartado como un maldito trapo de cocina. Pero esa fase no duró mucho. Lo que vino después fue rabia. De esa que no se apaga. De la que se cocina a fuego lento y se va endureciendo como costra. Y entonces lo supe. No iba a quedarme solo con el consuelo de haber cortado los depósitos. Eso era lo mínimo. Yo iba a construir algo con esa rabia. Iba a convertirla en la puta estructura principal de una vida sin ellos. Y ahí fue donde todo empezó a tomar forma. Durante años, cociné para ellos, me rompí la espalda armando cenas que todos elogiaban como si la magia hubiera salido del puto horno por sí sola. Siempre fui el que sabía cómo preparar el pavó, cómo cortar la carne para que no se secara, cómo combinar sabores. Cómo transformar ingredientes básicos en algo que hiciera a la gente cerrar los ojos de placer con el primer bocado. Y nunca lo vi como un talento. Era lo que hacía por costumbre. Por cariño. Por necesidad de sentir que servía para algo. Pero esa misma habilidad que ellos habían disfrutado sin darme nunca el crédito, ahora se iba a convertir en mi carta más fuerte. Abrí una hoja de cálculo en mi laptop, hice números, contacté a un amigo que se había salido del ejército y que ahora trabajaba haciendo soldaduras por encargo. Y le pedí que me ayudara a montar una estructura sencilla para un food truck. Nada lujoso. Nada gigante. Solo una cocina móvil, limpia, con espacio para ahumar carnes y atender al público con algo de dignidad. Vendí mi carro viejo, ese mismo que había aguantado cada puto viaje de Austin a San Antonio como un campeón oxidado, y con ese dinero renté un local de esquina sobre South Congress. Donde muchos food trucks abrían y cerraban como si fueran juegos de apuesta. Sabía que no sería fácil. Pero también sabía que tenía algo que nadie más tenía, una receta que les encantaba hasta a los mismos cabrones que me traicionaron.
Mi plan era simple, hacer lo que ya sabía hacer, pero esta vez para mí. Sin tener que rogar por un gracias, sin tener que escuchar cómo alguien más se atribuía el mérito. Decidí llamarlo Only Child BBQ, porque eso era exactamente lo que ahora era. Y porque sonaba como una patada directa al estómago para cualquiera de los que me habían hecho sentir invisible en mi propia familia. Los primeros días fueron un puto caos. La plancha no calentaba como debía, el extractor se recalentaba con el humo del brisket, y yo terminaba apestando a leña, grasa y frustración. Pero la gente empezó a llegar. Unos por curiosidad, otros porque alguien les recomendó el pavo ahumado, otros porque vieron el cartel hecho a mano que colgaba afuera con la frase "Aquí no cocinamos para hipócritas". La frase pegó. Empezaron a llegar estudiantes, trabajadores, gente que vivía sola, tipos como yo que cargaban con resentimientos mal digeridos y que encontraban en la comida una forma de sanar aunque fuera un poco. Y mientras yo servía, escuchaba sus historias. Historias de hermanos que los jodieron, de madres ausentes, de padres que solo aparecían cuando necesitaban dinero. Me di cuenta de que no estaba solo. Que hay más gente de la que uno cree sintiéndose desplazada por quienes se suponen deberían ser su hogar. Y eso me dio fuerza. Me hizo entender que no estaba loco. Que no era yo el problema. En paralelo, me llegó el primer correo del banco a mi dirección personal. Era un recordatorio de que la hipoteca de la casa de mis padres estaba en mora. El tono era seco, burocrático, como una bofetada sin emoción. Lo leí 3 veces, no por incredulidad, sino porque sentí un tipo de satisfacción que jamás había experimentado. Y no me refiero al placer sádico de verlos hundirse. Era algo más frío, más calculado. Era la certeza de que finalmente iban a saber lo que se sentía tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. De no tener a alguien que les resuelva todo. De no poder esconder la mierda debajo de la alfombra esperando que otro la limpie. Me serví una cerveza, me senté en la mesa improvisada que usaba como escritorio, y sin borrar la sonrisa, compartí en mi Instagram una foto del primer sándwich de brisket que vendí, acompañado del mensaje. Cuando la mesa familiar se rompe, uno aprende a construir la suya desde cero. Y sabe mejor. Unos días después, mi hermana menor, la misma que posaba en la foto del brindis como si fuera la reina del puto pavó, me mandó un mensaje. Era un "podemos hablar, por favor", seguido de una carita triste. No respondí. La dejé en visto. Luego otro mensaje: "Lo que pasó en Navidad no fue como crees, hay cosas que no sabes". Ahí sí me reí. En voz alta. Cerré la app, bloqueé su número y volví al asador, donde tenía otra tanda de costillas a punto de salir. Esa era mi nueva familia, la carne, el humo, y la fila de gente que esperaba con hambre, con historias propias, pero con algo en común. Todos sabíamos lo que se sentía ser dejados fuera. Y aquí, al menos por un rato, todos eran bienvenidos. Menos los que comieron ese pavo sin mí. A esos no los quiero ni de clientes. Actualización 3. Pasaron cerca de 3 meses desde aquella primera notificación del banco y la verdad, no era que estuviera esperando a que la casa de mis padres colapsara para celebrarlo. Pero cada correo nuevo que llegaba con la palabra mora, advertencia o última oportunidad me provocaba un tipo de alivio que no sabía que se podía sentir. No porque disfrutara verlos jodidos, sino porque por primera vez en mi vida adulta, las consecuencias de sus decisiones ya no estaban cayendo sobre mí. Era como si toda esa cadena de responsabilidades que me habían amarrado al cuello desde que tenía 17 años finalmente se estuviera rompiendo eslabón por eslabón. Cuando les corté el dinero, supe que no iban a poder mantenerse a flote mucho tiempo. Pero ver en tiempo real cómo el castillo que habían levantado con mis manos empezaba a desmoronarse fue un espectáculo silencioso que no necesitaba aplausos, solo paciencia. Mi madre intentó por todos los medios hacer que alguien más se hiciera cargo. Primero, según me contaron, le pidió ayuda a una prima en Laredo que hace años dejó de tener contacto con la familia porque mi padre se burló de su marido por ser muy de pueblo. Esa prima, ahora administradora de varios complejos de apartamentos, le respondió con la misma frialdad con la que la habían rechazado una década atrás, le dijo que no tenía nada para darle. Y que si la situación era tan crítica,
quizás debía empezar por disculparse con toda la gente que habían pisoteado con su arrogancia. Luego le escribió a un tío que vive en Phoenix, uno de esos que solo aparecen en los funerales y en las navidades por Zoom, y él directamente no respondió. Silencio total. Casi como el mío. Mi padre, por su parte, optó por la estrategia menos útil de todas, hacerse la víctima. Iba por el barrio diciendo que su hijo los había abandonado, que no se entendía cómo los jóvenes ahora eran tan malagradecidos, que uno los cría y después te clavan un cuchillo en la espalda. Lo sé porque una vecina, sí, una de esas viejas metidas que se saben todos los chismes antes que tú mismo, vino a comer brisket a mi tráiler un sábado y, como quien no quiere la cosa, me soltó entre risas que mis papás estaban que trinaban porque ahora les tocaba vivir con lo que ganaban. Yo no dije nada. Solo asentí con la cabeza mientras le servía un sándwich doble, y antes de que se fuera, le agregué una bolsita de papas gratis y le dije que volviera cuando quisiera, que los clientes honestos siempre eran bienvenidos. En paralelo, mi negocio empezó a despegar más de lo que imaginé. Gente de otros condados venía a buscar mis sándwiches, y las fotos del pavo ahumado con mantequilla de ajo y miel empezaron a hacerse virales en TikTok. Una cuenta de foodies locales me entrevistó y publicó un video donde hablo de cómo pasé de cocinar para una familia que me dio la espalda a cocinar para gente que, sin conocerme, me hacía sentir visto. En menos de 24 horas, el video tenía más de 200,000 likes y los comentarios estaban llenos de historias similares, personas que habían sido traicionadas por su sangre, que se sintieron identificadas conmigo, que me decían que cada mordida sabía a redención. Y yo, honestamente, no podía creer que la receta de mi abuela, la misma que mi madre dejó pudrir en un cajón, ahora estuviera alimentando algo más grande que solo mi resentimiento. Estaba dándole sabor a una jodida comunidad. En medio de todo eso, mis hermanas decidieron aparecer. Una de ellas, la mayor, me mandó un audio de 4 minutos y medio donde intentaba convencerme de que la familia era lo más importante, que lo de la cena no fue por excluirme, sino porque pensaron que yo tenía otros planes. Y que de haber sabido que me afectaría tanto, habrían actuado diferente. Me tardé exactamente 5 segundos en borrar el mensaje. No necesitaba sus excusas, y mucho menos su tono condescendiente de terapeuta de Instagram. La otra, la menor, que siempre fue la más hipócrita de todas, publicó un mensaje en su Facebook que, aunque no tenía mi nombre, claramente iba dirigido a mí. Decía algo como hay gente que cree que cortar lazos es sanador, pero solo se están hundiendo más en su egoísmo. Lo compartió junto a una foto antigua de Navidad en la que, irónicamente, salíamos todos juntos, yo en el centro, sonriendo con el pavo en la mano. Me debatí entre comentar algo o simplemente reportarla por uso indebido de imagen. Al final, no hice nada. El castigo ya lo estaban viviendo. Y se notó. Porque a mediados de marzo, una nueva notificación del banco llegó, esta vez más amenazante, con lenguaje directo, se acercaba el proceso de embargo si no regularizaban el pago. En un acto de desesperación, mis padres vendieron el carro de mi madre, ese Toyota que cuidaban como si fuera un tesoro, aunque yo sabía perfectamente que ni siquiera lo habían terminado de pagar. También pusieron en venta la colección de porcelanas que mi madre había armado por años y que solía mostrar con orgullo cada que venía una visita. Hasta donde sé, la vendieron por menos de la mitad de lo que valía. La plata no les alcanzó ni para cubrir el mes completo. Cuando supe eso, no por ello sino porque una vecina volvió a venir a mi foodtruck y me lo contó como quien comparte el último capítulo de una telenovela, me serví un café y abrí mi laptop. Me metí al GoFundMe solo por curiosidad. Y ahí estaba. Mis hermanas habían creado una campaña titulada Ayuda para nuestros padres, víctimas de un sistema cruel. La descripción era un cúmulo de patrañas donde aseguraban que el hijo mayor los había abandonado sin razón, que la casa estaba por perderse y que la familia solo pedía un poco de solidaridad navideña fuera de temporada. Doné $5 desde una cuenta secundaria. Usé el nombre de usuario El Pavo era mío y dejé el comentario, para que compren condimentos, si es que piensan volver a robar recetas. No lo hice para burlarme solamente, sino para dejar claro que los fantasmas del pasado no se olvidan con oraciones manipuladoras. La publicación tuvo cierto alcance,
pero no el que esperaban. Lo que pasó fue que varias personas empezaron a comentar historias de abandono, de favoritismos, de padres que maltrataban a un hijo mientras adoraban a otros. Se convirtió en un muro de catarsis colectiva. Y mis hermanas, lejos de obtener lástima, recibieron una dosis cruda de lo que significa exponer la verdad incompleta en Internet. A mí nadie me escribió después de eso. No pidieron disculpas. No intentaron limpiar el desastre. Supongo que, en su lógica retorcida, yo sigo siendo el malo de la película. Pero por primera vez, el mundo ya no se está creyendo su historia. Y lo mejor de todo, es que ni siquiera tuve que alzar la voz. Solo dejé de darles lo que siempre habían tomado como garantía. Y al hacerlo, les quité el poder. Ahora, lo único que les queda, es ver cómo la vida que construyeron sobre mis hombros se les deshace entre los dedos. Y todavía les falta lo peor. Porque apenas estoy empezando. Actualización 4. Casi medio año después de aquella Navidad de mierda, el silencio seguía siendo lo único que recibía de parte de mi familia, y no porque ellos no hubieran intentado comunicarse, sino porque yo me había encargado de cerrar cada vía posible, uno por uno, como si fueran grifos oxidados de los que antes salía todo lo que me drenaba emocionalmente. Cambié de número, bloqueé a mis hermanas en todas las redes, y desactivé cualquier intento de contacto que no viniera con una disculpa real al frente, algo que, evidentemente, no existía en su vocabulario. Me limité a observar desde la distancia cómo la imagen de familia tradicional que tanto se esmeraban por proyectar empezaba a resquebrajarse lentamente. Como el yeso viejo de una fachada que ya no se puede pintar para disimular las grietas. Cada publicación que hacían parecía más vacía, más desesperada, como si intentaran convencer al mundo, y a ellos mismos, de que todo estaba bajo control, de que nada había cambiado. De que el hijo mayor simplemente estaba en una etapa rara y pronto volvería. Lo que no sabían es que no solo no iba a volver, sino que cada paso que daba en mi nueva vida era un recordatorio de lo bien que se siente respirar sin el peso de su constante manipulación. Mientras tanto, mi food truck había dejado de ser un experimento improvisado y se había transformado en algo mucho más grande de lo que imaginé cuando vendí mi carro. Con el dinero que entraba cada semana, no solo pagaba mis cuentas y me daba algunos gustos personales, sino que comencé a pensar en expandirme. Firmé el contrato para abrir una segunda unidad en Round Rock, con una ubicación privilegiada cerca de un centro comunitario y rodeada de pequeñas empresas que, al igual que yo, habían surgido desde el cansancio y el orgullo. Contraté a 2 veteranos que habían estado meses buscando trabajo sin suerte. Tipos que sabían lo que era ser invisibles para el sistema y que cocinaban con la intensidad de quien ha sobrevivido demasiadas cosas como para quejarse por un turno largo. El ambiente en esa segunda unidad era completamente diferente a lo que había conocido en casa. No había gritos, no había competencia, no había traiciones disfrazadas de bromas. Solo respeto, trabajo duro, y un código silencioso que nos unía. Todos habíamos sido echados de algún lugar, pero aquí nadie se quedaba afuera. Empecé a recibir propuestas de colaboración con cervecerías artesanales locales, algunas cuentas grandes de Instagram querían promocionar mis platos, y hasta me entrevistaron en un podcast de emprendedores latinos en Texas. Conté mi historia, sí, pero sin dar nombres. Hablé del pavó, de la cena que nunca fue para mí, del fuego con el que ahora cocino y que antes usaba para contener la rabia. Y algo en mi voz, o tal vez en el silencio que dejé entre frase y frase, conectó con la gente. Porque no era solo yo. Era una herida común. Una que muchos cargan desde la infancia, desde la adolescencia, desde ese día que se dieron cuenta que en su casa siempre fueron la reserva, el segundo plato, el que estaba ahí por si acaso. Esa entrevista fue compartida más de lo que pensé, y al poco tiempo, una organización local me propuso hacer una jornada solidaria para familias sin hogar. Acepté sin dudarlo. La idea era sencilla: pavos ahumados gratis, acompañamientos, bebidas y música en vivo en uno de los parques centrales de Austin. Armamos carpas, mesas, sillas plegables, e incluso decoramos el lugar con luces recicladas de la temporada pasada. Vinieron más de 100 personas, desde niños hasta veteranos, madres solteras, ancianos, trabajadores recién despedidos.
Todos comieron hasta saciarse. Algunos pidieron repetir. Otros simplemente se quedaron un rato hablando conmigo, agradeciendo sin decirlo del todo. Fue una de las noches más extrañas y hermosas de mi vida. Porque mientras servía los platos, mientras veía a esos desconocidos sentarse en una mesa que sí era de todos, no podía dejar de pensar en la imagen opuesta, en la cena familiar de la que me habían excluido. En las risas falsas, en el pavor robado. Me di cuenta, sin necesidad de teorías profundas ni discursos filosóficos, que lo que me había dolido no era no estar ahí, sino saber que todo lo que yo había construido les importaba un carajo. Y entonces sucedió lo que jamás esperé. Esa misma noche, mientras terminábamos de limpiar, alguien me avisó que una mujer estaba parada cerca del borde del parque, mirando hacia la carpa como si no se atreviera a acercarse. Salí sin muchas ganas, pensando que sería algún curioso que venía tarde por comida, y cuando la vi, sentí un golpe seco en el pecho. Era mi madre. Llevaba un abrigo barato que claramente no era suyo, de esos que se compran por necesidad, no por gusto, y traía en la cara una mezcla de cansancio, derrota y vergüenza que nunca le había visto. Me miró como si no supiera por dónde empezar, como si esperara que yo rompiera el silencio. Pero no lo hice. Me quedé ahí, quieto, esperando. Fue ella quien habló primero, con una voz que parecía hecha pedazos, diciendo que solo quería hablar conmigo, que quería entender por qué la cosa había llegado tan lejos. Yo no respondí. Solo me crucé de brazos y esperé a que dijera todo lo que llevaba meses tragándose. Me pidió que fuéramos a un lugar más privado. Le dije que no. Que si tenía algo que decir, podía hacerlo ahí mismo, frente a las personas con las que ahora compartía mi vida. Me soltó que estaban a punto de perder definitivamente la casa, que no podían seguir pagando el alquiler del lugar donde se habían mudado, que todo se estaba desmoronando. Y que mi papá tenía problemas de salud que se estaban complicando. Me dijo que me extrañaba, que esa Navidad no supieron cómo manejar las cosas, que nunca fue su intención dejarme fuera. No lloró, pero su voz temblaba como si cada palabra le costara un trozo de dignidad. Cuando terminó, me miró como si esperara que yo me quebrara. Pero no pasó. Solo le dije, sin necesidad de alzar la voz, que la diferencia entre ella y yo era que yo nunca hubiera dejado fuera a nadie de la mesa. Que lo que hicieron no fue un error, fue una elección. Que cocinaron con mi trabajo, brindaron con mi esfuerzo y celebraron sin mi presencia, y que ahora, no podían esperar que yo me olvidara de eso como si fuera un mal sueño. Me pidió una segunda oportunidad. Le respondí que, en este lugar, todos eran bienvenidos, pero que si quería un plato, tenía que formarse como los demás. Se quedó ahí unos segundos, con los ojos vidriosos, sin saber si entrar o irse. Al final, se volteó sin decir nada y se fue caminando lentamente, como quien ya sabía que la puerta estaba cerrada desde hace tiempo. No la seguí. No le grité. No traté de explicarle nada más. No porque no tuviera ganas, sino porque por fin entendí que no se trataba de hacerles ver el daño que causaron. Se trataba de que, por una maldita vez, lo sintieran. Y esa noche, al verla marcharse sola, sin pavó, sin fiesta, sin aplausos, supe que eso ya estaba ocurriendo. Y que aún faltaba más. Mucho más. Actualización 5. Un año completo tuvo que pasar para que el calendario volviera a marcar diciembre, pero para mí no fue un simple cambio de fechas ni un ciclo que se repetía por inercia. Fue una línea recta trazada desde el fondo de una rabia que ya no quemaba como antes, sino que se había vuelto filosa, como una herramienta que aprendí a usar con precisión y sin culpa. No me levanté esa mañana con nostalgia, ni con dolor, ni con el nudo en la garganta de años anteriores. Me levanté temprano, sí, pero con la energía de quien sabe exactamente hacia dónde va y no carga ya con el peso de justificar a nadie. Estaba en mi nuevo apartamento, más grande, más luminoso, lejos de aquella caja cerrada donde comí ramen mirando fotos ajenas. Ese lugar quedó atrás, como todo lo que alguna vez confundí con hogar. La cadena Only Child BBQ no solo seguía en pie, sino que ya se había transformado en algo mucho más sólido.
Tenía 3 unidades móviles funcionando a diario, 2 locales fijos abiertos de jueves a domingo y un contrato firmado con una liga escolar regional para ser el proveedor exclusivo de comida en eventos deportivos. Nunca imaginé que esa receta que antes compartía a escondidas con mis hermanas, en tardes aburridas de domingo, terminaría siendo parte de menús impresos con mi nombre al final. Había contratado personal, formado a jóvenes recién salidos de correccionales juveniles y a madres solteras con experiencia en cocina pero sin oportunidades. No solo vendía comida. Había convertido mi herida en un espacio para otros, y cada vez que alguien me agradecía por la oportunidad, yo me tragaba el nudo y respondía con una sonrisa que no era falsa, solo contenida. Porque aprendí que la verdadera paz no hace ruido. Ese diciembre organizamos una segunda edición del evento comunitario, esta vez más grande, con patrocinio de una empresa cervecera y con voluntarios suficientes como para montar estaciones móviles, juegos para niños. Y hasta un pequeño escenario donde tocaron 2 bandas locales. En lugar de repartir pavó porciones pequeñas, servimos piezas enteras a familias enteras. La gente se formaba desde media tarde, algunos llevaban mantas, otros llevaban bolsas para llevar comida a sus vecinos que no podían salir. Era una locura hermosa. Algo que se sentía auténtico. Algo completamente opuesto a todo lo que yo había conocido en las cenas familiares donde todo era apariencia, protocolo y una mierda de afecto condicionado. Esta vez nadie pedía permiso para ser bienvenido. Nadie tenía que demostrar nada para sentarse. Yo estaba sirviendo platos desde una de las estaciones de pavó cuando lo vi. No fue una aparición repentina. Lo noté a lo lejos, de pie entre 2 árboles, con un abrigo viejo y la cabeza agachada. Era mi padre. Solo. Sin mi madre. Sin mis hermanas. Sin el gesto arrogante que había sido casi su marca registrada. Parecía más bajo, más flaco, más encorvado, como si el tiempo y la vergüenza lo hubieran arrastrado por una pendiente que él mismo cavó con sus decisiones. Caminó lento, sin mirar directamente a nadie, como quien no está seguro de merecer estar ahí. Nadie lo reconoció. Nadie lo detuvo. Nadie sabía quién era. Solo yo. Me acerqué sin dejar de trabajar, con el delantal manchado de grasa y la espátula aún en la mano. No dije su nombre. No pregunté qué hacía ahí. Solo lo observé con la misma frialdad con la que él me vio irme aquella vez sin mover un dedo. Me dijo que venía a buscarme, que quería hablar, que necesitaba explicarme cosas. Yo no lo dejé terminar. Le pregunté si había venido con hambre. Me dijo que sí. Entonces le señalé la fila. Me miró con los ojos apagados, como si esperara que le hiciera un lugar especial, que rompiera el protocolo solo por ser quien era. Pero eso ya no funcionaba conmigo. Le dije que esa fila estaba llena de gente que nunca me falló. Que si de verdad tenía hambre, podía esperar como todos. Que el plato iba a estar caliente, completo, y servido con respeto. Pero que la única diferencia entre él y el resto era que nadie ahí fingía ser algo que no era. Se quedó unos segundos en silencio, con la boca entreabierta, como si aún no creyera que la dinámica de poder había cambiado tanto. Luego, en un gesto casi imperceptible, dio media vuelta y se fue. No hizo escándalo. No se quejó. No gritó. Simplemente se fue, con la cabeza baja, arrastrando los pies. Y yo volví al asador. No porque no me importara, sino porque ya no dolía. Esa noche, después del evento, me fui al local principal con algunos de los trabajadores para cerrar el día con una cena entre nosotros. Pedimos cervezas, calentamos una tanda de costillas y compartimos historias de la jornada. Alguien me preguntó si alguna vez pensaba reconciliarme con mi familia. No respondí de inmediato. Me quedé viendo mi plato. Luego dije, sin odio pero sin culpa, que la reconciliación no siempre es posible. Que hay vínculos que se rompen de una forma tan profunda que no se pueden reparar con abrazos improvisados ni palabras bonitas. Que a veces la única forma de cerrar la historia es construir una completamente nueva sin ellos. Antes de irme, subí una foto a redes. Era yo, en medio del equipo,
todos sonrientes, con los brazos cruzados frente al letrero de madera que decía aquí nadie se queda afuera. La publiqué con un texto que decía, no todas las familias vienen con sangre. Algunas se construyen con lealtad y trabajo. Y saben mejor. A los pocos minutos empezaron los likes, los comentarios, los mensajes de apoyo. Entre ellos, uno anónimo decía, te extrañamos más de lo que imaginas. No respondí. No bloqueé. No hice nada. Solo lo dejé ahí, flotando, como testigo de que ahora soy yo quien decide a quién dejo entrar. Y a quién dejo afuera. Para siempre. Actualización final. 2 años después de aquella cena de Navidad en la que me hicieron desaparecer sin una palabra, sin una silla, sin una servilleta con mi nombre, ya no soy ni la sombra de lo que fui. No porque haya querido reinventarme para superar lo que me hicieron, sino porque entender lo que me quitaron me obligó a aprender todo lo que yo mismo me podía dar. El dolor dejó de ser el centro. Ya no lo cargo como excusa ni como cicatriz, sino como cimiento. Hoy camino con otra espalda, otra forma de mirar el mundo, y, sobre todo, otra manera de definir lo que vale la pena. La familia que conocí ya no existe. Y lo que quedó, enterrado bajo esa casa vacía que alguna vez llamé hogar, es apenas una historia que cuento en voz baja cuando alguien me pregunta de dónde vengo. Pero eso no significa que se me haya olvidado. Nada de esto se trata de olvido. La memoria no se apaga. Se transforma. La casa fue embargada oficialmente el verano pasado. Yo no moví ni un dedo para evitarlo. Tampoco me alegré cuando el correo del condado me confirmó que la propiedad había pasado a subasta. Solo cerré el correo y me fui a trabajar. La vida no se detuvo. Ellos, en cambio, sí. Mis padres se mudaron a un pequeño apartamento al norte de San Antonio, en un edificio que da pena solo de mirarlo. No lo digo con arrogancia, lo digo porque pasé por ahí un día cualquiera, camino a una entrega, y vi la entrada sin querer, reconocí la camioneta vieja de mi padre. Y supe que por fin estaban viviendo al nivel de la gratitud que siempre me dieron, casi ninguno. Mis hermanas, por su parte, ya no tienen tanto contacto con ellos como antes. Una se fue a vivir a otro estado y la otra ahora trabaja más horas de las que duerme para sostener un estilo de vida que, sin mis aportes, se le derrumbó como castillo de naipes. Me culpan, sí. Sé que me culpan. En sus versiones, yo soy el egoísta, el ingrato, el que se volvió duro y rencoroso. Pero ninguna de esas palabras me hace ruido, porque sé de dónde vienen. Son etiquetas que se lanzan cuando alguien se niega a seguir cargando lo que le tiran encima desde siempre. Mi negocio, en cambio, floreció como no lo esperaba. Lo que nació de una traición se volvió la base de mi independencia, de mi dignidad y hasta de mi felicidad. El tercer local se convirtió en una especie de refugio para otros como yo. Gente con historias parecidas, que llegaban buscando trabajo pero se quedaban por algo más. En ese lugar no hay gritos, no hay favoritismos, no hay manipulaciones disfrazadas de afecto. Solo hay trabajo honesto, comida caliente y respeto. A veces, cuando me siento frente al mostrador a leer los comentarios que deja la gente, hay uno que siempre me queda grabado: gracias por no hacer preguntas, solo servir. Ese, sin querer, se volvió el lema del lugar. Porque entendí que a veces el consuelo no está en saberlo todo, sino en ser visto, alimentado, incluido. Todo lo que a mí me negaron. Este último diciembre, el evento anual fue una locura. Más de 400 personas vinieron al parque. Nos apoyaron marcas locales, músicos, artistas. Hubo un mural comunitario donde cada quien escribía algo que necesitaba soltar. Alguien, sin firma, escribió con pintura negra: lo perdoné, pero no lo dejé volver. Me quedé mirando esa frase más de lo que debería. Porque, en el fondo, eso era exactamente lo que yo había hecho. No cargaba odio. Ya no. No me desvelaba pensando en venganza. No perdí tiempo fantaseando con su ruina. Simplemente aprendí a no permitirles entrar otra vez en mi vida. Y eso, aunque no parezca tan ruidoso como un castigo, es mucho más letal.
Al final de la noche, cuando los últimos invitados se fueron, me senté solo en una de las mesas, con una porción de pavó y un vaso de té frío. Miré alrededor. Las luces colgaban todavía, la música suave sonaba desde una bocina que ya había dado todo por el día. Y en ese momento sentí algo que nunca había sentido en ninguna Navidad pasada, ni siquiera en aquellas donde sí me invitaron, donde sí estuve, donde sí me senté a la mesa creyendo que era parte de algo. Sentí calma. No la calma de que todo está bien, sino la que viene cuando uno sabe que, aunque las cosas dolieron, ya no tienen poder. Que todo lo que fue arrancado, uno lo volvió a sembrar, y que creció con fuerza. Y con dignidad. Volví a casa pasada la medianoche. Antes de dormir, abrí el celular y subí la foto de siempre. Yo, sosteniendo el pavó ahumado, con el letrero de fondo y las luces parpadeando. El pie de foto fue el mismo que el año anterior, aquí nunca sobra nadie. Lo publiqué sin pensarlo mucho. Cerré el celular, me quité los zapatos, me tumbé en la cama. Minutos después, el teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje. Una cuenta sin nombre. Decía, ojalá algún día puedas vernos con otros ojos. Te extrañamos. No respondí. No porque no me importara, sino porque ya no necesitaba hacerlo. Dejé el teléfono en la mesa de noche, apagué la luz y me quedé en silencio. Esta vez, no había whisky barato. No había ramen. No había rencor. Solo yo. Y eso, después de todo, era más que suficiente. Porque mi historia no terminó con una reconciliación, ni con un abrazo. Terminó con una mesa propia, una vida nueva, y la certeza brutal de que hay traiciones que no se olvidan, pero sí se superan. Y que, aunque te nieguen un asiento una Navidad, siempre puedes construir un festín en el que nunca más te falte lugar. Ni voz. Ni nombre. Ni dignidad.